Bueno, arrancamos. Ganó Olimpia el Superclásico del fútbol paraguayo. Otra vez victoria para el conjunto de Cano ante Cerro Porteño. Fue por 2-1 esta vez en el Estadio General Pablo Rojas en la Nueva Olla. Un lugar que le sienta bien al conjunto de Cano porque las veces que visita la Olla se llevan los 3 puntos. Es algo insólito, algo increíble para lo que es el superclásico, para lo que es la historia entera de los superclásicos. De hecho que históricamente, al menos en este siglo, casi todos los partidos se jugaban en el Defensor del Chaco con 50-50, algo que se extraña mucho, que uno ve con nostalgia al pasado y quiere ver el partido así con las dos hinchadas en su máxima plenitud. Pero los tiempos cambian, uno tiene que adaptarse ante eso. Ambos equipos van a tener sus estadios de primer nivel. Yo hablo de Cerro Porteño, actualmente ya tiene su estadio, y Olimpia a futuro, antes de 2030 sin dudas, tendrá también su estadio de primer nivel. No se preocupen, olimpistas, se está haciendo su estadio, se va a hacer, no va a pasar nada malo. No le crean a las fake news, a los clickbait, todo que buscan, solo quieren visita a las páginas que ponen que Olimpia no va a ser el estadio y la. Alejandro Domínguez, él mismo va a hacer la cancha si es necesario. De eso no se preocupen. Bueno, a lo que vamos, a lo del clásico, no quiero perderme tanto. Es increíble la paternidad que maneja Olimpia últimamente, y no solo lo demuestra con resultados, sino con juego también, porque clásicos son partidos aparte. Uno puede venir recontra mal, puede venir bien, y nada es garantía, nada te garantiza, porque Cerro Porteño venía mejor, en mi opinión. Cerro Porteño venía mejor. Tiene su juego Cerro, porque pese a que no se le dan las cosas, ya tiene un estilo marcado, el del profe Martínez, pero no puede plasmarlo del todo en estos partidos de carácter, de importancia, porque no sirve mucho poner todo o sea, que se dé todos los resultados ante equipos menores, pero en los partidos importantes no pasa nada. Y eso es lo que pasa con el conjunto del Ciclón. Y de esta manera arrancó el clásico. Olimpia parecía ser el que tenía la iniciativa, porque tuvo las primeras llegadas, aproximaciones tibias diríamos, pero con algunos tiros de esquina a favor, qué sé yo, era algunas faltas cometidas por los jugadores de Cerro Porteño que lo obligaban a meterse atrás, y Olimpia por ende te tiraba pelotazos, pero todos eran ahí, no llegaba mucho en síntesis. Y la verdad que vi los primeros 20-25 minutos chatos, sin mucho juego, sin mucha demostración de ninguno de los dos equipos, como que estaban asentándose recién a la hora del partido. Hasta que tuvo una llegada a Cerro, una gran jugada que Torres quiso picarla y Olveira tapó de buena manera. Es el Gastón Olveira que extrañaban los hinchas de Canos, y tapó, apareció. Un gran partido también de él, cabe destacar. Y minuto más tarde, de un contragolpe magistral, tras una pérdida de balón de Derlis González, que no sé qué quiso hacer Derlis en esa jugada, que se la comieron, y arrancó la contra, y Cerro aprovechó de gran manera. Una gran virtud del equipo de Martínez son los contraataques, eso no queda la menor duda, siempre y cuando haya eficacia, por supuesto, pero la manera, la elaboración con los jugadores rápidos que tiene Cerro, como Cecilio, Iturbe, Alan y compañía, hacen que las contras se les den más fácil al conjunto azulgrana. Eso quedó plasmado, lo aprovechó, convirtió Iturbe. Ahí vi que el retroceso estuvo mal del conjunto de Cano, la línea de tres lenta. No sé qué vio el profe Bustos, el técnico de Olimpia, a la hora de armar el equipo, porque una línea de tres con Richard Ortiz, carreta, como se dice, no da. Y le vino muy mal a Olimpia en el primer tiempo esa línea de tres, justamente porque el retroceso estuvo mal. Yo creo que Zavala pudo haber llegado a cerrarle a Iturbe a la hora del gol, porque como que vuelve un poco trotando, y cuando ve que Iturbe sí tenía chances verdaderas, como que empieza a meter el pique, pero ya era tarde. Iturbe convierte un golazo. Muchos le echan la culpa a Olveira por el gol, pero bajo mi óptica no lo echaría tanto. Puede ser, pero para mí un poco rebuscado, no. Y eso que leí comentarios de olimpistas, estoy diciendo que así Olveira el culpable, no sé. Para mí Zavala tuvo más culpa, que no volvió como tenía que volver, corriendo a 1000, porque yo creo que Zavala podía haber cerrado a Iturbe y incomodado al jugador de Cerro, y
no lo hubiese pegado como le pegó y la pelota no hubiese entrado bajo los 3 postes. A lo siguiente, de esta manera le vino bien el gol al conjunto de Cerro porque logró dominar el encuentro. Todo el tramo del primer tiempo que siguió, lo que siguió al gol, lo dominó Cerro, tuvo la pelota, tuvo las ocasiones claras. Recuerdo una ocasión de Cecilio, una gran tapada nuevamente de Gastón Olveira, como les decía antes, que tuvo una gran actuación y ya más adelante les contaré por qué también. Cerro lo tuvo, tenía control, tenía todo, se le acabó el primer tiempo y nada, eso le vino bien al conjunto de Cano, respirar, ordenarse y que termine esa pesadilla de primer tiempo que se convirtió tras el gol de Iturbe para el conjunto de Olimpia. Y en el segundo tiempo, Olimpia empezó a jugar el clásico. Como que ahí recién empezó a jugarlo porque entró con otra actitud, entró con otra impronta, con otras ganas. Como el hincha de Olimpia quiere sentirse representado, evidentemente. Y tanto trabajo, tanto esfuerzo del conjunto de Cano de los jugadores llevaron al empate de Facundo Zavala. En una suerte de reivindicación, qué sé yo. Pero fue un golazo de Zavala. El error de la defensa de Cerro, que siempre tiene ese problema Cerro con la defensa. Nunca podés estar tranquilo, no podés dormirte tranquilo con la defensa de Cerro, con esa displicencia que manejan los jugadores azulgrana en la línea baja. No puede estar tranquilo, no puede estar seguro, porque una cosa es que el rival te pegue un baile y no haya nada que hacer, como puede pasar con, qué sé yo, Palmeiras, otros equipos. Pero otra cosa es que vos te pegues disparos al pie, que vos cometas errores. Y eso le pasa a Cerro, que nos ayuda mucho si la defensa misma no se asienta, no es firme. Y Olimpia no te va a perdonar, y menos en un superclásico. No te va a perdonar, y lo demostró Zavala, que convirtió, y para el delirio de todos los hinchas de Canos, el empate. Y varios tramos del segundo tiempo, era todo Olimpia. Parecía Olimpia local. Parecía Olimpia el que estaba más cerca de la punta del torneo, no. Porque en este caso Cerro era, de hecho no se llevaba muchos puntos igual, pero Cerro era el que estaba ahí cerca de Guaraní. El que venía un poco más atrás era Olimpia. Y no sé, como que se bloquearon algunos jugadores, no sé qué le pasó al equipo, no tuvo respuesta nuevamente. Y Olimpia fue con todo. Y ya sí, para el final, obviamente ya se está acabando el partido. Estás jugando en tu casa, en tu cancha, ante tu gente. Miles de cerristas cantando. Un poco de, ¿cómo te digo? De sangre tenían que oler los jugadores de Cerro para ir a buscar el encuentro. Ya se estaba secando el final, Cerro empezó a apretar nuevamente y en vano, porque apareció sobre la hora el muchacho del San Pedrano, como dijo Rubén Darío en los relatos, el oriundo de San Pedro, Abreu, para convertir el 2-1. Y ahí sí, en el empate fue el delirio, en esto no sé qué fue, una locura. Callaron bocas allá en la olla con ese gol de Olimpia. Fue un desahogo para el hincha de Olimpia, que lo sufrió todo el partido, que lo arrancó atrás, que si bien con el empate y con el empuje estaba como que mostraba que estaba más para que lo gane Olimpia, que lo gane Cerro, pero igual lo sufrió el partido, porque es sufrido que te metan un gol de tan temprano en el encuentro y después empatarlo y aguantar los embistes del rival, porque también Cerro tuvo para meter el 2-1, tuvo un remate de Iturbe que atajó Olveira con las uñas de los dedos, lo tapó Olveira, una gran tapada, la tapada del encuentro sin dudas, y dio un poco de susto porque quedó ahí como que lastimado, lesionado, pero creo que fue un poco más para calmar las aguas que otra cosa, un susto que quedó ahí, y sin esa tapada no había victoria, no había 2-1. Tras eso viene el gol de Abreu y el rebote que da Gatito. Lo que les decía antes, preocupa mucho la situación de Gatito. Ojalá que con la albirroja se ponga otro chip y logre levantar el nivel o algo, porque es preocupante, es muy preocupante lo de Gatito. Si bien el tiro sí fue esquinado, lo que quiera, pero tampoco los compañeros lo ayudan mucho, eso hay que recalcar también. Y dicen que fue offside, el VAR lo revisó. Lamentable la transmisión, lamentable el VAR.
Lamentable la APF, lamentable todos. ¿Qué cuesta pasar en la pantalla al televidente que ve ahí la línea trazada? No cuesta nada, ahí no nos muestran, no le muestran al televidente al que paga tanto, ellos quieren que se pague su servicio, se le paga y no muestran nada, no queda claro. Un gol dudoso, obvio, el hincha Olimpia festeja. ¿Qué le calienta al hincha Olimpia que estaba la uña de Abreu adelantado? ¿Qué sé yo? Le chupa 3 huevos. Felices ellos, más felices seguro ganar así que otras cosas. Pero el hincha de Cerro estará nervioso, impotente. Obviamente, el hincha de Cerro no debe apuntar al VAR, no debe apuntar al árbitro. Debe apuntar a su dirigencia, a su cuerpo técnico, a sus jugadores. El hincha de Cerro Porteño tiene mucha tela por cortar, tiene muchísimo quien agarrarse como para reclamar al árbitro antes de que abran el paraguas, antes de que empiecen otra vez con ese tema del arbitraje. Lo mismo que hace Olimpia y los hinchas de Cerro, que ven conspiraciones en todos lados, mientras Libertad les pasa el miembro por la cara estos últimos años, mientras ellos ven conspiraciones. Son clubes grandes que deben empezar a comportarse como equipos grandes. No a la bilonga, no llorar arbitrajes donde no hay que llorar. Si bien el árbitro estuvo hoy, no estuvo tan bien, pero tampoco es que inclinó, disculpen, que inclinó la cancha para uno o para otro. No fue así. Y eso, lo que le espera al Ciclón. El Ciclón tiene un duro encuentro contra Palmeiras a las 9:30 este miércoles. Está difícil, ¿eh? Cuanto menos un empate no estaría mal, pero está difícil con este nivel anímico que tiene. Tiene que levantarse, tiene que reivindicarse ante su gente, dar la cara y de local nuevamente. Yo opino que el hincha tiene que colmar la olla. Yo sé que estamos en una etapa difícil en la que el hincha en general no va a la cancha. No les culpo, les entiendo, horarios de cuarta, motivación cero, precios muy elevados, aunque Cerro Porteño sí tiene buenos precios, ojo, no hay excusa para eso con Cerro, así que espero que el hincha de Cerro colme el estadio y que se haga sentir. Y Olimpia le toca, hablando de duras paradas también, visitar el estadio de Vélez. Va a tener que ir hasta Buenos Aires para jugar ante Vélez Sarsfield. Ese encuentro se va a disputar el jueves a las 7 de la tarde. Y nada, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Libertad con 75.000 puntos arriba, Guaraní 32, Olimpia se acercó con 29, Cerro se quedó atrás con 28 puntos, igual es solo un punto, pero el que se acercó es Olimpia, el que bajó ahí es Cerro. Recoleta lo sigue con 21 y el Triqui querido con 20 puntos. Hablando de Triqui, este lunes a las 7 se enfrenta ante General Caballero en la ciudad de Juan León Mallorquín. Estaré obviamente relatando, dando mis opiniones, mis reacciones, mis impresiones sobre el encuentro. Esto fue lo que dejó el superclásico del fútbol paraguayo en esta fecha. Nos vemos próximamente esta semana full, como ya les comenté recién. Estaremos con Copa Libertadores, también con Triqui que juega este lunes. Y nada, pronto se viene la albirroja también y estaremos atentos a todas las movidas que haya en el deporte rey, en el deporte más popular que tiene el mundo y el que más mueve masas aquí en el Paraguay. Muy buenas noches a todos y felicidades a mis amigos olimpistas, a mis amigos cerristas, mucha fuerza que el jueves, este miércoles tiene una difícil tarea contra Palmeiras. Y nada, dejar acá el video, gracias a todos por el aguante y nos vemos eventualmente.